Bienvenidos una semana más a Zona Golf Televisión, en el 2 de la Televisión Canaria. En el programa de esta semana tendremos las secciones habituales de Pancho con sus consejos técnicos, mi sección de material y los mejores golpes del circuito europeo y circuito americano. Comienza Zona Golf Televisión. Bien, bueno, nos encontramos en un golpe muy característico, especialmente en aquellos campos donde haya viento. Tenemos una distancia aproximada de unos 40-45 metros y muchas veces cuando hay bastante viento, pues la gente suele coger el SAN, el palo más abierto de la bolsa. Igual es un 60, igual es un 58, un 56. Y como hace viento, pues intentamos compensar metiendo más velocidad o más fuerza en el golpe, con lo cual casi siempre lo que solemos hacer es tocar detrás o se abre mucho la cara del palo al momento del impacto, con lo cual la bola sube mucho y avanza poco. Bueno, cuando tengan problemas de viento, especialmente con hierros cortos, yo les sugiero lo siguiente, que pongan la bola prácticamente en el centro de los pies y que no tienen el palo más corto que tengan. A lo mejor pueden, si tienen un SAN de 58, pues no lo cojan el de 52, por ejemplo, o incluso hasta un pitching, ¿vale? Y lo que vamos a intentar hacer es dar un golpe mucho más controlado. En vez de hacer un swing súper largo donde la acción de mano va a hacer que quizás la bola, el palo entre muy abierto y se levante mucho y el viento la coja y se quede corto del objetivo, vamos a intentar dar un golpe con menos acción de mano. Con lo cual vamos a coger un palo más corto, un pitching o un SAN de 52, aunque la distancia sea relativamente corta, y vamos a hacer pues 3/4 de swing. 3/4 de swing con muy poca acción de mano, ¿de acuerdo? Entonces se trata de lo siguiente, nos colocamos, cogemos un palo más largo, bola en el centro de los pies, cargamos un poquito de peso en el pie izquierdo, esto siempre ayuda a verticalizar un poco y no movernos prácticamente desde la posición, y hacemos un swing mucho más sin acción de mano, ¿vale? Para tener un mayor control de la bola a la hora de golpearla y que huele mucho mejor, ¿de acuerdo? Bien, como ven, he hecho un swing bastante más corto, sin casi nada de acción de mano, para intentar golpear la bola y que salga con esa proyección, que no se me levante mucho. Quizás si hiciera un swing con muy full swing, intentando pegarle, metería mucho más acción de mano, con lo cual la bola se levantaría mucho y se quedaría corta del objetivo. Recuerden, un palo más o dos palos más, swing mucho más corto, con muy poquita acción de mano, llevarlo todo mucho más junto, un poquito de peso en el pie izquierdo y verán que la bola siempre va a llegar mucho más fácil al objetivo y va a penetrar a través del viento. Espero que les haya gustado. Me llamo Francisco Moreno y soy jugador profesional y profesor de golf. Será mucho más fácil para nosotros controlar. Y al igual que en las otras ocasiones, vamos a intentar hacer un swing mucho más controlado y más tranquilo, porque es bastante complicado aguantar esta posición hasta que golpeemos a la bola. Y esta semana en Zona Golf Televisión, en los resúmenes del circuito europeo, os traemos el Castellón Masters, la prueba celebrada en el Club de Campo del Mediterráneo, el club de toda la vida de Sergio García y de un jugador donde realmente dio una auténtica exhibición de golf durante las 4 jornadas, con 4 tarjetas por debajo de los 70 golpes, 67, 63, 64 y 63, para un total de 257 golpes que al final pues le llevaron a tener el récord de haber ganado un torneo con el menor número de golpes necesarios, ¿no? 257 es un nuevo récord. Sí que es verdad que había un torneo, un Johnny Walker, donde el jugador obtuvo un resultado más abultado, pero era un par 72, este era un par 71, y realmente Sergio García se cierra un círculo después de casi 3 años sin haber logrado ninguna victoria. Sergio García logra salir de ese círculo, logra cerrar el círculo de malos resultados, de haber bajado de los 50 primeros. Con esta victoria Sergio García se sitúa entre los 30 primeros del mundo, lo cual ya
le va a otorgar un calendario como él quiera, puede jugar todo lo que quiera, entra en todos los grandes. Recordamos que el año pasado llegó a jugar previas para entrar en algunos grandes y así de esta manera pues Sergio García vuelve a estar un poco en el lugar que corresponde. Es un jugador que tiene talento de sobra, que de unos años a esta parte pues quizás el aspecto mental, quizás el cansancio, quizás la falta de motivación, quizás muchos nos acordamos de ese pad fallado en Carnoustie para el British, problemas personales con la que era hasta hace un par de años su novia, muchas cosas que se juntaron a Sergio que le hicieron no disfrutar en el campo, pero este fin de semana pues hemos visto a uno de los mejores jugadores del mundo volver a jugar, volver a disfrutar y ganando un torneo nada más y nada menos que por 11 golpes de diferencia. Es decir, eso lo dice todo. Es decir, un Sergio que no tuvo rival en ningún momento, un Sergio que le salieron prácticamente casi todos los golpes. Sí que es verdad que pues la perfección, como él decía, la perfección del golf no existe, pero se ha parecido bastante. Quizás algunos golpes le podrían haber tenido mejor feeling, pero en esta imagen vemos la diferencia de otra de las diferencias de esta semana, ¿no? Un Sergio García que con ese pate, con ese grip de pinza en el pater volvió a patear muy bien, volvió a meter muchos pads, y eso la verdad es la gran diferencia. Recordemos que Sergio García en sus inicios en el PGA Tour era un grandísimo pateador. Poco a poco, a base pues fue cogiendo miedo, una pérdida de confianza, y eso es la que llevó a tener los problemas con el pad. Pero ahí vemos que Sergio García durante esta semana se hartó a meter pads, se hartó a recuperar golpes de recuperación, sacadas de bunkers, buenos tiros a green, sobre todo un Sergio García que en cierto modo volvió a disfrutar, volvió a estar contento en un campo de golf. No se le vio con esa gesticulación tan excesiva que normalmente tenía en las últimas pruebas, y la otra revelación de este torneo para mí es Gonzalo Fernández Castaño, con una última vuelta también de 64 golpes obtenía la segunda posición. Un Gonzalo Fernández Castaño que, como recordaréis todos, salía de una lesión de espalda este año que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego unos cuantos meses. Es verdad que Gonzalo no tenía en peligro su tarjeta debido a la exención médica, pero bueno, con este segundo puesto mantiene la tarjeta sin necesidad de ella, se mete en la lucha del Race to Dubai y ahora subir puestos, porque recordemos que están en muchos de estos jugadores en la misma lucha que está Rafa Cabrera, entrar entre los 30 primeros o 20 primeros del Race to Dubai para conseguir su presencia en los grandes del próximo año. Un Rafa Cabrera que jugaba en Castellón, pasaba al corte, y un fin de semana donde pues no estuvo todo lo bien que podría estar, y al igual que Carlos Suneson que volvía a jugar otra semana seguida después de Madrid, donde habría tenido una grandísima actuación, volvía a jugar en el circuito europeo, volvía a pasar el corte, y un fin de semana, una jornada de sábado donde no estuvo tan acertado, pero bueno, ha pasado un corte. Carlos está ahí, es un gran luchador, es un gran jugador, y recordemos que durante estas 2 semanas nuestro amigo Carlos Quevedo está haciendo de caddy. Parece que su trabajo se nota, se agradece. Son 2 amigos, ir siempre con alguien que te conoce es bueno, que sabe apretarte es muy bueno. Y aquí veíamos a Alex Noren que también acabaría en tercera posición, pero bueno, muy alejado de Sergio García, de tan solo un golpe de Gonzalo, que en el domingo metió pads de todos los lugares y de todas las distancias. Vemos a Sergio García con golpes muy muy controlados, golpes muy muy certeros, y sobre todo el pad, golpes de recuperación volvió a estar muy acertado desde la arena de García. Ha sido muy bueno volver a ver a Sergio sonreír, a un Sergio García pasárselo bien, y esto es un comienzo para que lo podamos volver a ver en la Ryder Cup, luchando por grandes torneos. Y aquí vemos a Sergio García, el campeón del Castellón Masters 2011 en su propia casa.
Esta semana en la sección de material de Zona Golf Televisión hablaremos de cómo poder cambiar los clavos de los zapatos. Para hablar de los clavos de los zapatos, que realmente es lo que nos da la sujeción, sobre todo en invierno cuando el campo está mojado, yo creo que es importante tener en mente que solo nos acordamos de ellos o bien cuando los perdemos o bien cuando ya están gastados. Es decir, nos acordamos de Santa Bárbara solo cuando truena. El problema de no cuidar, como es en este caso, en este modelo, de no cambiar frecuentemente los clavos, es que va a llegar un momento donde va a ser muy difícil sacarlos o bien donde la tuerca se va a estropear. Y una vez que la tuerca esté estropeada, ya va a ser imposible cambiar el clavo o seguir utilizando ese zapato con toda sujeción. Por lo tanto, es importante que cada X tiempo, aunque no estén muy usados, aunque solo estén parcialmente desgastados, se cambien. Va a ser muy fácil, no se va a emplear más de 5 o 10 minutos en cambiar los 14 clavos y va a ser muy recomendable para la duración del zapato y para la estabilidad que te va a dar. Aquí tenemos la llave necesaria para poder cambiarlo. Es muy fácil, tiene dos agujeritos que se clavan básicamente en el zapato, que tiene ya dos agujeritos, se hace fuerza y automáticamente la tuerca se pone, es decir, se saca. El problema es cuando están muy usados y esta tuerca de aquí se gasta, la tuerca ya no gira y es muy complicado sacarlos y eso nos va a imposibilitar poner un clavo nuevo en él. Por lo tanto, cambien los clavos cada X tiempo, sus zapatos y sus pies se lo agradecerán. Y en el PGA Tour esta semana os traemos el Children's Miracle Network Hospital Classic que tenía lugar en Disney, un torneo donde realmente toda la atención se le llevaba el duelo entre Webb Simpson y Luke Donald. Recordemos que Webb Simpson, habiendo jugado la semana anterior y habiendo quedado en segundo puesto, llegaba a la cabeza de la lista de ganancias con más de casi de 300.000 euros sobre Luke Donald. Luke Donald, viendo esto, decidió apuntarse al torneo de Disney. Su objetivo era convertirse en el primer jugador en la historia que consigue dominar la lista de ganancias del circuito europeo y del circuito americano. Es verdad que el circuito europeo todavía no ha acabado, pero todo hace indicar que con la ventaja que tiene, Luke Donald no tendrá ningún problema en defenderla. Y Luke Donald tenía, la verdad, una difícil tarea por delante. Le servía ganar, le servía quedar segundo solo mientras Webb Simpson no estuviese entre los 8 primeros, o segundo empatado mientras Webb Simpson no estuviese entre los 23 primeros. Un Webb Simpson que empezaron jugando muy bien, Luke Donald también empezaron muy fuerte, pero el golpe encima de la mesa fue claro de Luke Donald el domingo. Una segunda vuelta del domingo espectacular con 6 birdies seguidos que lo alzarían a la victoria, y aquí vemos a Luke Donald, que un jugador que prácticamente no llama la atención nunca, no es espectacular en nada, pero es espectacular en los resultados que obtiene alrededor de green y con el pattern en las manos. El domingo le vimos meter pas desde todos los sitios, desde todas las distancias, para conseguir 6 birdies seguidos, cerrar una tarjeta de 64, que es la más baja de esta temporada para ganar un torneo en una última jornada. Y un Luke Donald, pues que al final conseguiría su objetivo con una diferencia aproximada de $300.000 sobre Webb Simpson, que acabaría en sexta posición, lejos de poder hacerle pupa a Luke Donald, sobre todo porque llegado el momento donde Luke Donald empezó a encadenar birdies a Webb Simpson, se le salió la cadena, se veía el nerviosismo, se veía cómo le afectaba ver que su objetivo que se había marcado este torneo se le escapaba. Y aquí vemos además a un Justin Leonard con una amarga discusión en los primeros días del torneo. El PGA Tour le había confirmado que tenía tarjeta para el próximo año, y pues un malentendido durante los inicios de este torneo le dijeron que no, y al final sí que la tenía. Todo era debido a que la exención que tenía por haber ganado el British y sus victorias posteriores, se le pasaba un año más la exención y llegaba hasta el 2012. Un error, pero un trago amargo para Luke Donald en esa jornada de viernes. Un Luke Donald que finalmente conseguiría una ventaja de $300.000 al finalizar la temporada sobre Webb Simpson. Recordemos que las victorias
victorias en el circuito o los premios en victorias de Luke Donald para este año suman más de $6.683.000. Tiene una verdadera pasada lo que ha hecho este chico de Inglaterra, el yerno perfecto, como le reconocen, es decir, todo nunca da una voz más alta que otra. Todo el mundo que ha tenido la oportunidad de medios que han tenido oportunidad de hablar con él durante estar en España, le alaban su cercanía, su capacidad, sus ganas de ser simpático, sus ganas de agradar, sus ganas de ayudar a toda la gente en su trabajo. Ahí vemos, si no me equivoco, este es el hoyo 15, el Verdi, que realmente metía ya completamente a Luke Donald como ganador. Es decir, un Luke Donald que de aquí al final tendría que mantener ese resultado, y un Luke Donald que curiosamente su mujer también está avanzada como Brain Crane en la semana pasada. Por lo tanto, las dos últimas pruebas del circuito han sido ganadas por hombres que iban a ser papás de nuevo, y va a ser verdad que eso de que traen un pan debajo del brazo. El programa de esta semana ya ha llegado a su fin. Espero que haya sido de vuestro agrado y que os veamos por aquí la próxima semana. Ya sabéis, si tenéis alguna duda sobre las secciones, sobre el material o algo que queréis ver en Zona de Golf Televisión, en Ovidio V, en Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima semana.